No había nombres públicos, pero sí una acusación que colocaba a los 6 dentro de la empresa. El mensaje de Harfuch incluyó cifras más amplias. Entre el 1 de octubre de 2024 y el 30 de junio de 2026, el trabajo conjunto entre el Gabinete de Seguridad y el gobierno de Morelos había permitido detener a más de 2.0 personas por delitos de alto impacto. En ese periodo se aseguraron 519 armas de fuego, más de 14.0 cartuchos y 858 kilogramos de droga. También fueron desmantelados 6 laboratorios clandestinos para producir metanfetaminas. El gobierno de Morelos afirmó además que el promedio diario de homicidios dolosos se había reducido un 54% respecto de septiembre de 2024 y que el robo de vehículos había disminuido un 32%. Las cifras describían avances. Las escenas violentas de esa misma semana mostraban que la disputa no había terminado. Morelos seguía siendo un territorio donde distintos grupos buscaban controlar mercados, rutas, venta de droga, extorsiones y relaciones con autoridades locales. Desarticular una célula podía provocar una reducción temporal de delitos, pero también abrir un espacio que otra organización intentaría ocupar. Por eso el futuro del caso dependía de lo que ocurriera. Después de las fotografías, las 6 detenciones se quedaban únicamente en una presentación pública. La empresa podía reemplazar a los capturados si la fiscalía lograba convertir los datos obtenidos durante meses de vigilancia en acusaciones sólidas. La organización perdería operadores, contactos y capacidad territorial. Si aparecían nuevas órdenes de aprehensión, significaría que el operativo había abierto otra parte de la red. Si no ocurrían más capturas, los integrantes restantes tendrían tiempo para reorganizarse. En los municipios afectados, los comerciantes esperarían una señal concreta, que dejaran de llegar llamadas, que los números utilizados para amenazar quedaran inactivos, que los cobradores desaparecieran, que los transportistas pudieran circular sin entregar cuotas, que denunciar no significara exponer a la familia. Ese era el verdadero resultado que debía medirse. No solamente 6 personas esposadas, sino 6 municipios donde la extorsión perdiera fuerza. La operación del 25 de julio había comenzado durante la madrugada, pero su historia se remontaba a mucho antes, a negocios obligados a pagar, a denuncias acumuladas, a una grabación que exhibió posibles reuniones entre políticos y un presunto jefe criminal, a funcionarios detenidos y a una investigación que señalaba la infiltración de estructuras municipales. Los cateos de Atlatlaucan, Yautepec y Yecapixtla fueron 3 escenas de una misma ofensiva. En la primera vivienda cayó una mujer de 44 años, en la segunda fueron detenidos una mujer de 23 y un hombre, en la tercera, quedaron bajo custodia un joven de 19 años y 2 mujeres de 22 y 50. Los 6 tenían órdenes de aprehensión vigentes. Los 6 fueron puestos a disposición de la autoridad, y los 6 se convirtieron en nuevas piezas de un expediente que todavía no está cerrado, porque detrás de ellos permanece la pregunta principal: ¿quién dirige la red que continúa cobrando piso en Morelos? ¿Quién recibe el dinero? ¿Quién decide qué comerciante debe pagar? ¿Quién ordena las amenazas? ¿Quién proporciona información sobre las víctimas? ¿Quién mantiene contactos dentro de gobiernos municipales? ¿Y cuántas personas más siguen operando mientras sus antiguos compañeros enfrentan a la justicia? Aquella madrugada no hubo una gran balacera, no fue necesario. Cuando los 3 equipos entraron al mismo tiempo, la organización ya había perdido su ventaja más importante, la posibilidad de anticiparse. Las puertas se abrieron, los agentes aseguraron los inmuebles, los teléfonos dejaron de responder, y en 3 municipios distintos, 6 personas descubrieron que la investigación, que parecía concentrada en alcaldes y funcionarios, había descendido hasta las casas donde las autoridades ubicaban a los operadores de la empresa. La red todavía no estaba completamente destruida, pero una parte de ella había quedado expuesta, y mientras las unidades federales abandonaban Atlatlaucan, Yautepec y Yecapixtla con los detenidos bajo custodia, en algún lugar de Morelos otros integrantes comprendían el mensaje. Los cateos no habían terminado con 6 capturas, acababan de abrir la puerta hacia los siguientes. La operación comenzó mucho antes de que alguien golpeara una puerta. Cuando las primeras unidades entraron en movimiento durante la madrugada del sábado 25 de julio, los 6 objetivos ya estaban prácticamente rodeados.
no por una sola patrulla ni por una persecución improvisada, sino por 3 equipos que avanzaban al mismo tiempo hacia 3 puntos distintos de Morelos. Uno se dirigía al barrio de San Mateo, en Atlatlaucan. Otro se internaba en el poblado de San Isidro, en Yautepec. El tercero tomaba posición alrededor del fraccionamiento Los Huertos de San Juan, en Yecapixtla. Los agentes llevaban órdenes firmadas por un juez de control. Sabían en qué inmuebles debían entrar, cuántas personas podían encontrar y qué puertas, calles o caminos podían convertirse en rutas de escape. El objetivo era ejecutar los 3 cateos con apenas minutos de diferencia, evitando que una llamada telefónica desde el primer domicilio alertara a los ocupantes de los otros 2. En Atlatlaucan dormía una mujer de 44 años, en Yautepec estaban una mujer de 23 años y un hombre cuya edad no fue revelada. En Yecapixtla permanecían un joven de 19 años y 2 mujeres de 22 y 50 años. Las autoridades los ubicaban como presuntos integrantes de una organización conocida como La Empresa, una estructura investigada por extorsión, cobro de piso, distribución de narcóticos, delincuencia organizada y delitos contra la salud. No eran 6 personas localizadas por casualidad en una misma colonia, estaban repartidas entre 3 municipios que, desde meses atrás, aparecían una y otra vez dentro de las investigaciones sobre el control criminal de la región oriente de Morelos. A esas horas, ninguno podía saber con precisión cuánto conocían los investigadores. No sabían qué llamadas habían sido analizadas, qué movimientos habían sido observados, qué domicilios ya estaban identificados ni cuántas denuncias habían terminado convertidas en informes de inteligencia. Tampoco podían saber que los agentes que avanzaban hacia ellos pertenecían a una operación en la que participaban la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Defensa Nacional, la Fiscalía General de la República por medio de la Agencia de Investigación Criminal, la Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelos. No era un patrullaje preventivo, era el cierre de una investigación, y mientras las unidades se distribuían entre Atlatlaucan, Yautepec y Yecapixtla, en los barrios todavía no amanecía por completo. Las calles permanecían húmedas por la temporada de lluvias. En algunas viviendas había luces encendidas, en otras, solamente el resplandor de los televisores que habían quedado funcionando durante la noche. Los primeros comerciantes que acostumbraban levantarse antes del amanecer aún no abrían sus cortinas metálicas. El ruido de los motores se mantuvo bajo hasta el último tramo. Los equipos no podían llegar todos juntos. Un convoy demasiado grande habría sido visible desde varias calles. La aproximación debía realizarse por fases, unidades de intervención cerca de los objetivos, vehículos de apoyo a una distancia prudente y personal encargado de cerrar posibles salidas cuando comenzara la entrada. En el centro de coordinación se esperaba una confirmación de cada grupo. Atlatlaucan, en posición; Yautepec, en posición; Yecapixtla, en posición. La orden de avanzar no significaba únicamente abrir 3 puertas. Significaba golpear una red que, según las líneas de investigación federales, había aprendido a operar entre municipios, negocios, rutas de transporte, puntos de distribución de droga y estructuras políticas locales. Durante años, el cobro de piso se había convertido en uno de los negocios más silenciosos y destructivos del crimen en Morelos. No necesitaba convoyes armados recorriendo permanentemente las calles. Bastaban un número telefónico, una fotografía del negocio, el nombre de un hijo, la placa de un vehículo o la dirección de la casa del propietario. La primera amenaza podía llegar como una llamada, aparentemente sencilla: ya sabemos cuánto vendes. Después, venía la cantidad. El pago podía ser semanal, quincenal o mensual. Dependía del tamaño del negocio y de lo que los extorsionadores creyeran que podían extraer sin provocar el cierre inmediato. Para una tienda pequeña, una cantidad que devoraba la ganancia de varios días. Para un transportista, una cuota por vehículo. Para un comerciante con varios establecimientos, un pago calculado sobre la percepción de su éxito. No era necesario que cada víctima viera un arma. La reputación del grupo hacía una parte del trabajo. Las noticias sobre ataques, desapariciones o negocios incendiados servían como mensaje para todos los demás. Quien recibía la llamada no evaluaba solamente las palabras de quien estaba al otro lado de la línea. Recordaba lo que había ocurrido en el municipio vecino. Recordaba al comerciante que cerró sin despedirse. Recordaba la camioneta que apareció abandonada. Recordaba la cortina baleada de un local que se negó a seguir.
pagando. La extorsión se sostenía mediante información. Alguien debía identificar qué negocio vendía más. Alguien debía conocer los horarios del propietario. Alguien debía registrar quién ya había pagado. Alguien debía recoger el dinero o recibir una transferencia. Alguien debía vigilar a quienes intentaban denunciar. Y alguien, en un nivel superior, debía garantizar que la organización pudiera moverse con suficiente libertad. Entre los municipios, eso era lo que las autoridades intentaban reconstruir. El nombre de la empresa había comenzado a aparecer con mayor claridad dentro de una investigación mucho más amplia sobre la infiltración criminal en Morelos. La estructura fue asociada por autoridades estatales y federales con Júpiter Araujo Bernard, alias El Barbas, señalado como posible dirigente de un grupo con presencia en la región oriente y vinculado con extorsiones, narcomenudeo, homicidios y cobro de piso. Sin embargo, la investigación no había comenzado con los 6 detenidos aquella madrugada, había comenzado con denuncias, seguimientos y una imagen que resultaba difícil de ignorar. En febrero de 2025 circuló públicamente una grabación en la que aparecían figuras políticas de Morelos reunidas, con un hombre armado identificado en reportes como El Barbas. El video duraba apenas unos segundos, pero abrió preguntas que tardarían meses en responderse. ¿Por qué políticos electos aparecían en una reunión con un presunto jefe criminal? ¿Qué se había negociado? ¿Quién había organizado el encuentro? ¿Había sido una reunión voluntaria o se había producido bajo amenazas? ¿La estructura buscaba protección después de las elecciones o había participado antes, durante las campañas? La Fiscalía General de la República incorporó material difundido públicamente a una investigación que terminó señalando algo mucho más profundo. El crimen organizado habría logrado penetrar estructuras municipales por medio del financiamiento de campañas, la intimidación de adversarios políticos y la búsqueda de permisividad. Para operar, no se trataba solamente de pagarle a un policía para que mirara hacia otro lado. La hipótesis federal describía un modelo más ambicioso: impulsar candidatos, acercarse a funcionarios, controlar áreas municipales, obtener información, evitar operativos, influir en mercados, permisos, rutas comerciales y servicios públicos. La FGR afirmó haber identificado presencia criminal en por lo menos 8 municipios de Morelos. Entre ellos aparecían Yecapixtla, Cuautla y Atlatlaucan, 3 puntos que también formaban parte del mapa operativo de aquella madrugada de julio. El 20 de mayo de 2026, el caso entró en una fase pública y explosiva. Agentes federales ejecutaron órdenes de aprehensión contra servidores y exservidores públicos. Entre los detenidos estuvieron el presidente municipal de Atlatlaucan, un expresidente municipal de Yecapixtla, funcionarios del ayuntamiento de Cuautla y una excandidata. La acusación federal era delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud. Los cateos se realizaron en inmuebles de Morelos y Querétaro. La investigación sostenía que la organización había buscado penetrar gobiernos municipales para obtener libertad operativa. Las autoridades también mantenían una orden pendiente contra Jesús N., entonces presidente municipal de Cuautla. 10 días después, el 30 de mayo, Jesús N. fue localizado y detenido en Guerrero. Para la estructura investigada, esas capturas significaron mucho más que la pérdida de posibles contactos políticos. También representaron la exposición de una parte de su red. Cada funcionario detenido podía llevar a nuevos nombres, domicilios, números telefónicos, intermediarios y operadores. Cada teléfono asegurado podía convertirse en un mapa. Cada conversación podía revelar quién pedía favores. Cada transferencia podía mostrar hacia dónde viajaba el dinero. Cada fotografía podía ubicar reuniones que hasta entonces parecían imposibles de comprobar. Y cada persona que se sintiera abandonada por la organización podía decidir colaborar. Durante los meses siguientes, el trabajo de inteligencia continuó. La presión no se concentró únicamente en posibles dirigentes. Los investigadores comenzaron a buscar los niveles que mantenían la estructura en funcionamiento cotidiano: distribuidores, administradores, vigilantes, cobradores, enlaces, personas encargadas de prestar domicilios y operadores que se movían entre municipios. Las autoridades no han explicado públicamente cuál era la función individual de cada una de las 6 personas capturadas el 25 de julio. Tampoco han revelado sus nombres. Lo que informaron fue que las ubicaban como integrantes de la empresa,
generadores de violencia y personas relacionadas con extorsión, cobro de piso y venta de narcóticos. Para llegar a ellas fue necesario identificar 3 inmuebles. El primero estaba en el barrio de San Mateo, en Atlatlaucan. El segundo, en San Isidro, Yautepec. El tercero, en los Huertos de San Juan, Yecapixtla. Las direcciones no fueron escogidas al azar. Antes de pedir las órdenes de cateo, los investigadores tuvieron que presentar datos de prueba. Eso implicaba demostrar ante un juez que existían motivos suficientes para creer que los inmuebles eran utilizados por personas vinculadas con la organización o que dentro de ellos podían localizarse objetivos de la investigación. Durante el seguimiento, cada casa debió ser observada sin despertar sospechas. Los agentes tenían que conocer los movimientos habituales de sus ocupantes, a qué hora salían, qué vehículos utilizaban, quiénes llegaban, cuánto tiempo permanecían, las visitas y si existían personas vigilando las calles. Una vigilancia demasiado evidente podía destruir meses de trabajo. Un vehículo estacionado varias horas frente a un mismo domicilio podía ser detectado. Un desconocido preguntando nombres podía provocar una alerta. Una cámara colocada en un punto equivocado podía ser descubierta. Por eso las investigaciones de campo se mezclan con información de gabinete, matrículas, registros, bases de datos, números telefónicos, fotografías, denuncias y movimientos anteriores se cruzan hasta formar un expediente suficientemente sólido. Cuando el juez autorizó los cateos, comenzó la planificación final. El principal riesgo era la comunicación entre los objetivos. Atlatlaucan, Yautepec y Yecapixtla no se encuentran aislados entre sí. Forman parte de una región conectada por carreteras y caminos locales donde una alerta puede desplazarse en segundos mediante un teléfono. Si el primer cateo comenzaba demasiado pronto y alguien alcanzaba a enviar un mensaje, los ocupantes de las otras viviendas podían huir, destruir evidencia o llamar a personas encargadas de obstaculizar la operación. Por eso la madrugada ofrecía una ventaja. Había menos tránsito, los desplazamientos resultaban más rápidos. La mayoría de los ocupantes podía estar dentro de los domicilios, y la oscuridad reducía la posibilidad de que un observador detectara a distancia la llegada de las fuerzas federales. En Atlatlaucan, el equipo destinado al barrio de San Mateo hizo la última aproximación por calles todavía semivacías. Los agentes de intervención descendieron primero. Otros elementos aseguraron los costados del inmueble y vigilaron las casas cercanas. No hubo sirenas. No había ninguna razón para regalar segundos. El responsable del equipo verificó una vez más la dirección. La fachada debía coincidir con las imágenes obtenidas durante la investigación. Puertas, ventanas, accesos laterales y construcciones contiguas fueron revisados visualmente. La orden llegó por radio. Adelante, los agentes se acercaron a la entrada. El anuncio de autoridad y la orden de cateo rompieron el silencio del barrio. Dentro de la vivienda, cualquier ocupante habría tenido apenas unos instantes para comprender lo que estaba ocurriendo. La mujer de 44 años fue localizada en el inmueble. No se informó de disparos. No se informó de personas lesionadas. No se informó de un intento de enfrentamiento. Los agentes aseguraron el lugar. Verificaron que no existieran otros ocupantes ocultos y separaron a la detenida de las zonas que serían revisadas. La mujer quedó bajo custodia mientras personal ministerial iniciaba la diligencia. La escena debía conservarse. Ningún objeto podía moverse sin registro. Cada habitación tenía que ser inspeccionada siguiendo el procedimiento establecido en la orden judicial. Los agentes no podían convertir el cateo en una búsqueda indiscriminada. Debían actuar dentro de los límites autorizados y documentar la diligencia para evitar que una falla posterior debilitara el caso. La detenida pudo escuchar radios, pasos y voces breves dentro de la vivienda. Desde su posición no tenía forma de saber que, casi al mismo tiempo, otro equipo ya estaba avanzando en Yautepec. San Isidro presentaba un escenario diferente. Allí los investigadores esperaban encontrar a 2 personas, una mujer de 23 años y un hombre. El equipo de intervención cerró los accesos inmediatos antes de aproximarse. En los alrededores, cualquier vehículo que comenzara a moverse repentinamente podía ser considerado una posible ruta de escape o una unidad de apoyo para los ocupantes. La puerta se convirtió en el punto crítico. Durante los primeros segundos de una entrada, los agentes no saben si encontrarán a una persona dormida, a alguien intentando huir por la parte trasera o a un ocupante armado, esperando detrás de una pared. La preparación busca reducir esa incertidumbre. Un
Grupo controla el acceso principal, otro vigila los laterales. Los elementos de retaguardia observan ventanas, azoteas y patios. El anuncio volvió a escucharse. Autoridad federal, orden de cateo. Dentro del inmueble comenzó un movimiento rápido. Puertas que se abrían, pasos, una luz encendida, órdenes para mostrar las manos y permanecer quietos. La mujer de 23 años fue asegurada. El hombre también. Quedó bajo custodia. La operación se desarrolló sin que las autoridades reportaran una confrontación. Ambos fueron separados mientras se revisaba la vivienda y se confirmaban sus identidades. La coordinación necesitaba saberlo de inmediato. Yautepec, 2 asegurados. Con esa confirmación, el centro operativo podía concentrarse en el tercer punto, los huertos de San Juan. En Yecapixtla, era el domicilio con mayor número de objetivos. Allí se esperaba localizar a 3 personas, un hombre de 19 años, una mujer de 22 y otra de 50. Las edades llamaban la atención. El más joven apenas había cruzado la mayoría de edad. La mayor tenía medio siglo de vida. Aquella combinación mostraba que una estructura delictiva no siempre se compone únicamente de hombres armados de entre 20 y 30 años. Las redes de apoyo pueden incorporar personas de distintas edades y perfiles porque cada una cumple, presuntamente, una función diferente. Una vivienda puede servir como lugar de reunión, otra puede funcionar como punto de resguardo, una persona puede recibir mensajes, otra puede trasladar dinero, otra puede conocer a comerciantes y transportistas, otra puede administrar contactos sin acercarse directamente a los actos violentos. Pero, en el caso de los 3 ocupantes de Yecapixtla, las autoridades no hicieron pública una distribución individual de responsabilidades. La acusación debía probarse persona por persona. El equipo llegó a los huertos de San Juan con esa precaución. Había 3 objetivos, pero podía haber más ocupantes. Los agentes cerraron las salidas antes de comenzar la entrada. Una unidad quedó en posición para recibir detenidos. Otra se mantuvo lista por si era necesario trasladar personal adicional. El joven de 19 años probablemente comprendió la dimensión del operativo cuando escuchó las primeras órdenes desde el exterior. Hasta ese momento podía creer que la distancia entre los 3 municipios ofrecía protección. Podía pensar que los cateos anteriores contra funcionarios pertenecían a una investigación política distinta. Podía convencerse de que las autoridades buscaban a jefes y no a operadores de menor nivel, pero la orden llevaba a su domicilio, y los agentes ya estaban en la puerta. La entrada fue rápida. El joven fue localizado. La mujer de 22 años también. La mujer de 50 quedó asegurada dentro del inmueble. 3 personas detenidas. En el tercer punto, con esa confirmación, la operación alcanzó su primer objetivo. Las 6 personas previstas estaban bajo custodia. Atlatlaucana, 1 detenida. Yautepec, 2 detenidos. Yecapixtla, 3 detenidos. Ninguno de los otros objetivos había logrado escapar durante el cateo anterior. La simultaneidad había funcionado. No hubo tiempo suficiente para que la red trasladara a sus integrantes de una casa a otra o los sacara de la región, pero detenerlos era solamente una parte del trabajo. A partir de ese momento comenzaba la fase jurídica. Las autoridades debían documentar el estado de cada inmueble, registrar las diligencias, verificar las órdenes de aprehensión y trasladar a los detenidos ante el Ministerio Público. El comunicado oficial no detalló armas, droga, dinero o vehículos asegurados durante estos 3 cateos. Tampoco informó de personas heridas, disparos o daños producidos durante las entradas. El resultado anunciado fue preciso: 6 personas detenidas mediante 3 cateos y órdenes de aprehensión vigentes por delincuencia organizada y delitos contra la salud. Los detenidos fueron sacados por separado. En las calles, algunos vecinos comenzaron a asomarse desde puertas y ventanas. Otros grabaron a distancia. Era imposible conocer todavía quiénes estaban siendo trasladados o por qué varias corporaciones habían llegado durante la madrugada. Las unidades se retiraron conforme a una ruta establecida. Los detenidos no podían viajar todos juntos. Separarlos reducía riesgos y evitaba que coordinaran versiones durante el traslado. También impedía que un incidente con una sola unidad comprometiera a toda la operación. Dentro de los vehículos, la percepción del tiempo cambiaba. Para los agentes, todavía faltaba completar informes, entregar a los detenidos y garantizar la cadena de custodia. Para los capturados, cada kilómetro significaba una ruptura con la protección que pudieron creer que tenían en sus municipios. Las calles conocidas quedaron atrás. Después vendrían instalaciones oficiales.
revisiones médicas, lectura de derechos, registros, entrevistas con defensores y la presentación ante la autoridad correspondiente. La Fiscalía tendría que exponer los datos de prueba, los abogados analizarían las órdenes, un juez revisaría la legalidad de las detenciones, y la investigación tendría que demostrar qué hizo cada persona dentro de la presunta organización. La operación se anunció públicamente pocas horas después. Omar García Harfuch informó que los cateos se realizaron como parte de la estrategia nacional contra la extorsión y dentro del reforzamiento de la coordinación entre el gobierno federal y el gobierno de Morelos. El mensaje apareció en el contexto de la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a la entidad. El momento no era menor. Morelos atravesaba días de tensión. Horas antes de la gira presidencial se habían localizado 3 cuerpos decapitados y desmembrados frente al Zócalo de Acatlipa, en Temixco. Los restos fueron abandonados dentro de bolsas negras y cajas de cartón. En Axochiapan también había sido localizada una cabeza humana dentro de una hielera. Días antes, el alcalde de Temoac, Valentín Lavín Romero, había sido asesinado. No existe una conclusión oficial que relacione esos hechos con los 6 detenidos del 25 de julio. Vincularlos directamente sin pruebas sería alterar la investigación, pero los acontecimientos mostraban el ambiente en el que se desarrolló la operación, un estado donde las estructuras criminales continuaban enviando mensajes violentos mientras las autoridades afirmaban estar reduciendo los homicidios y aumentando las detenciones. Para los investigadores, el caso de la empresa tenía una dificultad adicional. No se trataba solamente de capturar a personas armadas. La organización había sido descrita como una red con posibles conexiones políticas, comerciales y sociales. Eso significaba que algunos de sus integrantes podían ocultarse detrás de actividades aparentemente normales. Una persona podía presentarse como comerciante, otra como transportista, otra como colaboradora de un funcionario, otra podía no tener antecedentes visibles. La utilidad de una red criminal depende precisamente de que no todos sus miembros parezcan criminales. Quien lleva un arma es fácil de identificar. Quien administra información resulta más difícil. Quien se acerca a un candidato durante una campaña puede parecer un simpatizante. Quien conoce las rutas de los transportistas puede presentarse como dirigente. Quien recoge dinero puede fingir que realiza un cobro legítimo. Quien presta una vivienda puede asegurar que desconocía lo que ocurría dentro. Por eso la caída de funcionarios en mayo había sido tan importante. Las detenciones permitieron avanzar desde la superficie política hacia los posibles niveles operativos. Los 6 capturados en julio representaban, según la versión oficial, otra parte de esa estructura. La región donde actuaban también tenía valor estratégico. Atlatlaucan, Yecapixtla, Yautepec, Cuautla, Totolapan y Tetela del Volcán forman parte de un territorio donde se mezclan áreas urbanas, comunidades pequeñas, carreteras estatales, caminos secundarios, campos agrícolas y zonas cercanas a los límites con Puebla y el Estado de México. Mover personas o mercancía entre esas localidades no siempre exige utilizar una sola carretera principal. Existen rutas alternas, poblados intermedios y brechas que permiten cambiar de municipio sin atravesar los puntos más vigilados. Para una organización dedicada a la venta de narcóticos, esa geografía facilita la distribución en cantidades pequeñas. Para una red de extorsión, permite enviar cobradores desde otro municipio y dificultar que las víctimas identifiquen a personas de su propia comunidad. Para quienes buscan esconderse, ofrece viviendas alejadas de los centros urbanos sin quedar completamente desconectados. Pero esa misma distribución territorial puede convertirse en una debilidad cuando las autoridades logran coordinarse. Una policía municipal puede tener información limitada a su territorio. Una investigación federal puede cruzar movimientos entre varios municipios. La participación del Centro Nacional de Inteligencia, la Agencia de Investigación Criminal, la Guardia Nacional, la Defensa y las Secretarías de Seguridad Federal y Estatal permitía observar la estructura como una sola red, no como incidentes aislados. Una llamada de extorsión en Yautepec podía estar conectada con una persona localizada en Yecapixtla. Un cobrador visto en Cuautla podía visitar una casa en Atlatlaucan. Un detenido por narcomenudeo podía tener contactos con funcionarios investigados. Una denuncia anónima podía coincidir con datos de teléfonos asegurados en un operativo anterior. Cuando esas piezas se acumulan, una organización que parecía invisible comienza a dibujarse. El expediente deja de ser una colección de llamadas. Se convierte en un organigrama. En la parte superior aparecen los posibles dirigentes. Debajo, mandos regionales. Después, responsables de zonas. Más abajo,
enlaces, cobradores, distribuidores, vigilantes y personas que facilitan casas o vehículos. La investigación sobre la empresa todavía no ha revelado públicamente todo ese organigrama. Las autoridades no han explicado quién reemplazaba a los operadores detenidos, quién administraba el dinero de las extorsiones o quién ordenaba represalias contra quienes se negaban a pagar. Tampoco han informado si el Barbas permanece en Morelos, si se desplaza entre otros estados o si dirige directamente todas las actividades atribuidas al grupo. Lo que sí estaba claro era que la presión sobre la organización había aumentado. Primero habían caído personas cercanas a la estructura, después fueron detenidos servidores y exservidores públicos señalados por presuntos vínculos con el crimen organizado. Más tarde fue capturado el presidente municipal de Cuautla, y ahora, 6 presuntos integrantes de la empresa eran sacados de 3 inmuebles en Atlatlaucan, Yautepec y Yecapixtla. Cada operación reducía el espacio disponible. Las personas que todavía permanecían libres debían asumir que sus números podían estar identificados, que sus domicilios podían ser vigilados y que los contactos políticos que alguna vez parecieron ofrecer protección ya no eran confiables. En una organización criminal, esa incertidumbre produce fracturas. Los integrantes comienzan a desconfiar unos de otros. Un operador se pregunta quién entregó su dirección, otro deja de responder llamadas, alguien cambia de vivienda, alguien destruye un teléfono, alguien intenta cobrar por adelantado antes de abandonar la zona, alguien busca acercarse a una organización rival, y alguien puede decidir proporcionar información a cambio de beneficios jurídicos. Para los comerciantes, sin embargo, la captura de 6 personas no significaba automáticamente el final del cobro de piso. Las estructuras de extorsión suelen reconstruirse con rapidez si la autoridad no identifica el flujo completo del dinero. Un cobrador puede ser reemplazado, un número telefónico puede cambiar, una vivienda puede abandonarse. El verdadero golpe ocurre cuando la investigación alcanza a quienes coordinan, financian y protegen la operación. La pregunta no era solamente cuántas personas habían sido detenidas. La pregunta era qué sabían. ¿Conocían los nombres de quienes cobraban? ¿Sabían dónde se entregaba el dinero? ¿Tenían acceso a teléfonos utilizados para amenazar? ¿Conocían a funcionarios que ayudaban a la estructura? ¿Podían identificar a mandos de la empresa? ¿Existían más domicilios? ¿Había otros equipos operando en Cuautla, Totolapan, Tetela del Volcán o Atlacholoaya? La respuesta podía encontrarse en los expedientes previos, en las declaraciones y en la información obtenida legalmente durante la investigación, pero el comunicado del operativo no reveló esos detalles. La ausencia de nombres también tenía una explicación jurídica. Las 6 personas debían ser consideradas inocentes mientras no existiera una sentencia condenatoria. Las autoridades podían describir la investigación y los delitos atribuidos, pero la responsabilidad individual tendría que demostrarse ante un juez. Eso no reducía la importancia del operativo. Al contrario, ejecutar 3 órdenes de cateo simultáneas sin disparos, sin personas heridas y con los 6 objetivos bajo custodia mostraba que la operación había dependido más de inteligencia que de fuerza. No hubo una persecución atravesando carreteras, no hubo un enfrentamiento prolongado, no hubo helicópteros disparando sobre una casa. El golpe fue silencioso. Las autoridades esperaron hasta tener las órdenes judiciales, distribuyeron a los equipos y entraron cuando los objetivos tenían menos posibilidades de escapar. En ocasiones, los operativos más importantes no son los más ruidosos, son aquellos en los que las personas investigadas descubren demasiado tarde que llevan semanas o meses siendo observadas. La mujer de 44 años en Atlatlaucan pudo creer que aquella vivienda no llamaba la atención. La pareja localizada en San Isidro pudo pensar que Yautepec les ofrecía suficiente movimiento para pasar inadvertidos. Los 3 ocupantes de los huertos de San Juan pudieron considerar que su diferencia de edades los hacía parecer una familia común y no un grupo vinculado con una investigación federal. Pero las órdenes de cateo ya existían, los equipos conocían las direcciones, y la madrugada había sido elegida. Después del traslado, los 3 inmuebles quedaron atrás como escenas de una misma investigación. En el barrio de San Mateo, los vecinos comenzaron a reconstruir lo ocurrido a partir de los vehículos que habían visto. En San Isidro, circularon versiones sobre la identidad de los detenidos. En los huertos de San Juan, las imágenes de las fuerzas federales transformaron una calle residencial en el centro de una noticia nacional. Horas más tarde, las fotografías oficiales mostraron a los 6 detenidos con los ojos cubiertos, rodeados por elementos de seguridad. 4 mujeres, 2 hombres, la más joven, de 22 años entre las mujeres. El más joven de todos,
de 19, la mayor, de 50.